La unidad 2 está dividida en dos partes. Primero tenemos que considerar una parte que se llama termometría, que incluye el estudio de un fenómeno bastante común y es de importancia para ingeniería, que es la dilatación. En realidad no solo es dilatación, es contracción también, pero es el cambio de las dimensiones de la materia como consecuencia de los cambios de temperatura, que es más o menos lo que se está viendo aquí, ¿verdad? Usted tiene un gas, incluso se producen gases también, y de inmediato con la elevación al absorber energía térmica, que todo eso lo tenemos que definir en la clase de hoy, esos conceptos generales, el gas aumenta de dimensiones. Vamos a ver por qué, qué es lo que produce esos cambios de la materia, ¿verdad? Y entonces ahí terminaríamos la primera parte, de la cual haríamos prueba, yo diría que el viernes de la próxima semana. Sería la prueba estrictamente de termometría. Después pasamos a una segunda parte. En la segunda parte es el estudio del calor, o sea, qué es calor de manera más formal. Hoy lo vamos a definir el calor, pero de una manera así muy conceptual, muy general, rápida. Y entonces tenemos que ver cómo se mide, cómo se calcula el calor, las formas diferentes de calcular el calor. Eso nos va a llevar a estudiar cierto tipo de problemas, tres tipos de problemas diferentes. Eh, de allí viene la prueba número 2. Esta unidad solo tiene dos pruebas, o sea que todos los temas después de calorimetría y termometría pasan al examen. La tercera parte, les dije que eran dos, son tres. La tercera parte es el estudio de las leyes de la termodinámica, que es en realidad lo que estudiamos. En realidad esta unidad se dedica al estudio de la termodinámica. O sea, se formaliza, después de saber qué es calor, se formalizan, les decía, las leyes, y entonces se estudian las dos leyes adicionales de la termodinámica, y se termina el curso precisamente con eso, con las aplicaciones para ingeniería mayormente de la primera y de la segunda ley. Con eso terminamos. Y esa sería la temática que se va a evaluar en el examen. ¿Qué es calor? Es decir, cuando veamos esa definición de calor, se van a dar cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es estudiando un tema, eh, es un enlace de la primera unidad. En la primera unidad nosotros estudiamos primero osciladores, y después de osciladores vimos lo que es una onda, cuando la oscilación o la perturbación que se le provoca a una parte o a un punto de un medio se propaga por todo ese medio. Pues ahora vamos a tener lo mismo. Vamos a tener una perturbación, esa perturbación se va a propagar al medio. Para nosotros mayormente en el 90%, 85% de los casos, sobre todo en la última parte de termodinámica, ese medio va a ser un gas. Y en su mayoría, ese gas va a ser un gas ideal, que hoy vamos a recordar de qué se trata, cuál es la definición matemática de un gas ideal. Y además estudia la transferencia de calor, que olvidé decirles, aparte de la dilatación, también está el otro fenómeno que se estudia, es la transferencia del calor, de lo que vendría la primera prueba, en la cual nosotros lo que vamos a tener mayormente van a ser sólidos, o sea, fundamentalmente se propaga el calor a través de los sólidos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos la primera parte. El calor está definido de una manera muy general como la energía de oscilación debido a la vibración de las moléculas. O sea, aquí tenemos, si nos vamos a nivel molecular, cualquier trozo de material formado de moléculas asociadas em, está oscilando. Continuamente las moléculas permanentemente oscilan a cierta frecuencia. Entonces, si nosotros tenemos un trozo de un material, de una sustancia, el calor de esa sustancia esencialmente es toda la energía de vibración que las moléculas, todas las moléculas que forman a la sustancia tienen. Y la temperatura, que no es lo mismo que el calor, aunque por desgracia en casi todos los lenguajes, en casi todos los idiomas hay una tendencia a confundirla por el uso común. Cuando uno dice qué caliente está, en realidad de lo que está hablando es de la temperatura,
Pero de esa temperatura, ¿qué es? Pues la temperatura es el grado, si quieren, estadísticamente promedio, ¿verdad? Al que están oscilando las moléculas de una sustancia. Es decir, si usted tiene un trozo de material, esas moléculas están vibrando con una cierta frecuencia. Externamente, yo mediría qué tan rápido, de una manera indirecta, están oscilando a través de su temperatura. Entonces, no debemos confundirlo. Más o menos, la diferencia la podemos hacer una analogía con una bala y la velocidad que tiene esa bala. La voy a dibujar así. Esta es una bala, pero esa bala tiene una velocidad alta. Imaginémonos que es una bala que tiene una velocidad que es una bala supersónica, porque la rapidez que tiene es mayor que que la velocidad del sonido. Entonces aquí vamos a tener una velocidad alta, pero una masa pequeña. O sea, tendríamos una velocidad, le voy a llamar B sub B, digamos, les decía de 400 metros por segundo. Y tiene una masa pequeña, m minúscula, le voy a llamar. Y esa masa es usualmente del orden de los gramos. ¿Verdad? Vamos a suponer que tenemos una bala que tiene una masa de, digamos, 8 gramos, de 8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, si yo calculo la energía que tiene la bala, evidentemente es energía cinética, esa energía la voy a calcular como un medio de la masa de la bala por el cuadrado de su velocidad. A ver si me ayudan, ¿cuánto les da un medio de 8 por 10 a la menos 3 por 400 al cuadrado de unas 20 toneladas? Tiene 20.000 kilogramos, toneladas métricas, pero tiene una baja velocidad. 1 metro por segundo. Entonces vamos a calcular la energía del camión. La energía cinética del camión sería un medio de su masa, B mayúscula, por BC al cuadrado. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien calculó la energía cinética de la bala? 640. 640 joules. Y ahora calculemos la energía del camión. Sería un medio de 20.000 por 1 al cuadrado. Para que nos quede claro intuitivamente, ahora no es fácil pasar del lenguaje común al que uno está acostumbrado a la realidad matemática. Es decir, lo que nosotros tenemos es un objeto que tiene una alta velocidad, pero tiene baja masa, comparado con un objeto muy, muy masivo, un camión que tiene una velocidad baja. Entonces, la energía cinética, la energía cinética es el calor, y el calor de una buena vez vamos a usar la letra Q, ya para acostumbrarnos a su simbología, ¿verdad? Y la velocidad viene siendo como la temperatura. Por lo tanto, es evidente que si yo solo veo la velocidad de un objeto, podría incorrectamente suponer que tiene más energía. O sea, uno dice, bueno, la bala tiene mucha energía, sí, tiene una energía de 640, pero un camión a muy baja velocidad llega a tener, porque su masa es muy grande, una energía cinética más alta. Es decir, la velocidad no es un indicador por sí solo de la energía de un sistema, sobre todo cuando lo vamos a comparar. Si yo quiero comparar la energía de dos objetos cinética, tengo que hacer el cálculo de la energía. Pues exactamente lo mismo pasa con la temperatura. Si usted tiene, por ejemplo, un recipiente que contiene un líquido, vamos a suponer que usted tiene eh, un recipiente con café, ¿verdad? Una sustancia caliente, té o algo por el estilo. Y usted compara eso con el Mar del Norte, usted va a tener aquí una masa, la cantidad de moléculas que forman a esa sustancia, comparada, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos al Mar del Norte, ¿verdad? Que se encuentra allí en las costas entre Inglaterra, ¿no? Países Bajos, etcétera, Alemania. Aquí tenemos el Mar del Norte, es una masa enorme. Pero ¿qué sucede? Que la temperatura del Mar del Norte, lo voy a llamar TM, usualmente está, qué sé yo, a 5 grados Celsius. Y entonces, en comparación con el café, que tiene una temperatura, le voy a llamar TC, una temperatura, digamos, incluso de 100 Celsius. Entonces, en el vocablo común, uno diría que el café está más caliente, ¿están de acuerdo?
El café está muy caliente y usted dice, y usted compara eso con el calor que tiene el Mar del Norte, usted diría que el café está más caliente que el agua del Mar del Norte. Pero a la luz de esta definición que acabamos de ver, calor es la energía de las moléculas de toda una sustancia, es evidente que la cantidad del calor que tiene el Mar del Norte, lo voy a llamar M, es mucho mayor, ¿verdad? Mucho mayor que la cantidad de calor que hay en una taza de café. Porque la temperatura, así como la velocidad, no es en sí mismo la cantidad, no es la cantidad de calor de un objeto. Se utiliza para hacer el cálculo, así como vieron ustedes aquí en la energía cinética, que utilizamos a la velocidad para calcular la energía de una de un objeto, energía cinética de un objeto. Entonces, la temperatura será un parámetro muy importante para calcular la cantidad de calor que tiene una sustancia, pero no son lo mismo. Eso es lo que les debe quedar claro. Es lo primero, es el primer paradigma que debemos romper. Temperatura y calor son diferentes, ¿verdad? Es lo primerito que les debe quedar claro. Pues vamos ahora a lo siguiente. Ahora lo que yo quiero es medir la temperatura. Ya sé que no es lo mismo el calor y la temperatura. Por ahora, no vamos, hasta que veamos la parte de calorimetría, no vamos a encargarnos del calor, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que primero abordar es cómo se mide la temperatura, cuáles son las escalas en las que se mide. Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar hoy, más un par de propiedades más que son muy importantes y que aparecen con la temperatura, en el contexto de la temperatura. Entonces vamos hacia, primero, ¿qué es un termómetro? Es lo primero que nos debe quedar claro. Queremos medir el calor, pero necesitamos utilizar algo para medirlo. Entonces aquí entra en escena un termómetro. Entonces vamos a ver en qué consiste un termómetro. Imaginemos que tenemos un cuerpo y yo le quiero medir la temperatura a ese cuerpo. Quiero medir el grado de oscilación que tienen sus moléculas. Para hacerlo, necesito un objeto que se llama termómetro. Lo primero, eh, el primer comentario que debemos hacer es que el termómetro no debería tener dimensiones comparables con las del cuerpo cuya temperatura quiere medir. Eso es obvio. ¿Por qué? Bueno, hay una ley eh, que se las voy a describir aquí muy rápidamente que se llama la ley cero. Es una ley que tiene un nombre extraño y ya vamos a ver por qué, que se llama ley cero. Lo voy a describir aquí porque gracias no me quedó tiempo ¿cómo se llama?, de hacerlo en texto. Entonces, la ley cero lo que especifica es que, voy a hacer algo aquí mejor, lo que especifica la ley cero es que cuando un objeto, em, cuando dos objetos se ponen en contacto, voy a tratar de dibujarlo aquí, les va a quedar mejor en el resumen, en esto editado. Entonces vamos a tener un objeto, tiene una temperatura, vamos a suponer, lo dibujo en color azul, porque a la par viene otro. Ahí tenemos otro objeto. Este otro objeto se encuentra a temperatura más alta. Este tiene TB, le voy a llamar, o sea, como para recordar que se trata tanto del cuerpo B como del cuerpo de baja temperatura, y entonces se ponen en contacto físico. Pues, ¿qué es lo que ocurre al ponerse en contacto físico? Entonces, aquí es donde interviene la ley que les estoy diciendo, la ley cero. Entonces, la ley cero dice, bueno, mira, inmediatamente que eso ocurre, va a ocurrir un proceso, va a comenzar a ocurrir un proceso en el cual la energía de oscilación de las moléculas del objeto que está a más alta temperatura se comienza a propagar. Viene el concepto de propagación que hemos estado estudiando, de propagación de una onda. Aquí hay de una buena vez, una
cantidad de energía que ya saben que hemos denominado calor. Es la energía de vibración de las moléculas de este cuerpo A. Esa energía, de manera natural, comienza a propagarse hacia el objeto que tiene más baja temperatura. Eso es lo que dice la ley y eso creo que todo el mundo sabe, que cuando toca un objeto que se encuentra a más alta temperatura, uno se quema, ¿verdad? O sea, porque absorbe la energía de ese objeto y nuestro sistema, las terminales nerviosas reaccionan. Entonces, visto por este objeto, el objeto B, el de baja temperatura, él está ganando energía. Le vamos a llamar a ese calor que está absorbiendo en virtud de esa diferencia de temperaturas, este calor que está aquí. Eh, Comienza, lo voy a hacer grande para que quede evidente, y ese calor que se está transmitiendo, que se está propagando en virtud de la diferencia de temperaturas, es visualizado por este objeto o por esta sustancia como una energía que está ganando. Principio de conservación de energía. ¿Qué sucede con el otro objeto? El que está cediendo esa energía. Pues ese objeto visualizaría ese mismo calor como una pérdida de energía. Él diría, pero yo estoy perdiendo calor porque estoy teniendo una pérdida de la energía de oscilación de mis moléculas, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que haber una ecuación. Si yo puedo yo quiero establecer una comparación entre el calor que uno está ganando y que el otro está perdiendo, es evidente que vamos a tener que llegar a esta ecuación. Esta ecuación es muy importante, es la ecuación básica para hacer calorimetría. Sin embargo, ¿qué sucede? Que este calor, el que voy a denominar calor perdido, lo voy a llamar P, calor perdido, visualizado por este cuerpo de más alta temperatura, es negativo. Y es negativo porque evidentemente lo está perdiendo la sustancia. Entonces yo no puedo comparar esta ecuación con ese signo negativo porque voy a llegar a una tontería matemática. No es cierto que un valor positivo sea igual a un valor negativo. Entonces, para resolver ese problema, este calor debe ir en barras de valor absoluto. De esa manera lo estamos comparando. Es como cuando usted compara las ganancias contra el dinero que tenía. Las ganancias, perdón, el dinero que tenía contra lo que usted tuvo que pagar. Lo que usted tuvo que pagar, que aparece en factura, va a aparecer en la ecuación de balance como positivo, porque usted lo está comparando, pero en realidad es una cantidad negativa, porque es una pérdida de efectivo. Entonces, esta ley que está aquí, que es una ley muy sencilla, ¿verdad? Una ley que durante mucho tiempo no se la consideró ley, pues se la consideró como algo muy obvio. Por ese motivo es que esa ley no es conocida en principio como tal, como ley. Y entonces apareció la ley primera de la termodinámica, apareció la ley 2 de la termodinámica, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, cuando se descubrió que era una ley y que era fundamental para el concepto de cálculo de calor, no se le podía poner ley primera, en el orden lógico debería ser la primera, porque es la más fundamental, porque ya había mucho material sobre la primera y segunda ley de la termodinámica que ya estaba enunciada. Entonces lo que se hizo fue llamarle ley cero de la termodinámica, y la vamos a nombrar así, es la ley cero de la termodinámica. Y de ahí viene ese nombre curioso de ley cero, ya saben por qué, ¿verdad? Porque su contenido lógico debería estar antes de la ley 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que de inmediato, supongamos que este objeto está más frío, como aparece aquí, lo tengo en azul, y que el termómetro se encuentra a una temperatura mayor que él, entonces de inmediato va a comenzar a pasar en virtud de la ley cero, va a empezar a pasar calor del termómetro hacia el objeto. Entonces,
nosotros no queremos que la temperatura de este objeto cambie, porque yo le voy a medir la temperatura. Yo no quiero que este calor que está siendo transferido por la diferencia de temperatura en cumplimiento de la ley cero, cambie la temperatura de este objeto. Entonces, este calor debe ser tan pequeño, el calor del termómetro, debe ser tan pequeño en comparación con la energía de vibración que tienen estas moléculas, que no altere la temperatura que quiero medir. Por eso es obvio que el termómetro debe ser de pequeñas dimensiones, de tal manera que el calor que le puede transferir no genere ese problema. ¿Por qué? Porque hay una parte, la parte final de, de la ley cero, que ese es como muy obvia, ¿verdad? Y es que a medida que este objeto de acá, que tiene una temperatura más alta, a medida que ese objeto cede su energía en ese proceso, él pierde calor. Su temperatura entonces tiene que empezar a disminuir, ¿verdad? La temperatura que él tiene tiene que reducirse porque él está perdiendo calor. Su temperatura, su cantidad de energía de vibración tiene que disminuir. Y obviamente que la temperatura de este otro objeto tiene que incrementarse porque él está absorbiendo, está teniendo cada vez más alta temperatura. Entonces ocurre un fenómeno que está predicho en la ley cero, que es el siguiente, que llega un momento en el que las temperaturas del cuerpo que tenía más baja temperatura se igualan con las temperaturas del cuerpo que tenía más baja temperatura. Entonces se alcanza una temperatura que se llama temperatura de equilibrio. En ese momento, en ese momento en el que las temperaturas de los dos se igualan, cesa el flujo de calor. En ese instante, el flujo de calor desaparece y entonces se alcanza ese fenómeno que les decía, ese estado que les decía, que se llama temperatura de equilibrio térmico. Entonces, todo esto, todo lo que está aquí, es la ley cero, ¿verdad? Em, entonces, ¿qué va a pasar? ¿De qué manera, aprovechando esa ley cero, funciona el termómetro? Pues fíjense bien, ponemos el termómetro en contacto con el cuerpo al que le queremos medir su temperatura. Dependiendo de cuál tenga más alta temperatura, en este caso el termómetro tiene más alta temperatura que el cuerpo, comienza a fluir calor del termómetro hacia el cuerpo. Pero como las dimensiones del termómetro son muy pequeñas en comparación con el cuerpo, esto garantiza que cuando se alcance el equilibrio térmico, cuando la temperatura del termómetro sea la misma que la temperatura al cual le queremos medir, entonces no, que el termómetro realmente alcance la misma temperatura que tiene el cuerpo. Ese es el objetivo, o ese es el proceso. Cuando los dos alcancen la temperatura de equilibrio, el termómetro va a tener la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Y entonces, en realidad, ahora pasamos a un segundo proceso, que es el que llamamos termometría. Entonces ocurre lo siguiente. Cuando ya tenemos al cuerpo, al termómetro, con su temperatura igualada por efectos del equilibrio térmico con la temperatura del cuerpo, viene la segunda parte. ¿Cómo funciona un termómetro? Bueno, en primer lugar, el termómetro no es cualquier objeto. El termómetro es un objeto construido de una sustancia que tiene una propiedad, el material de que está construido, tiene una propiedad que de manera rápida y apreciable cambia con los cambios de temperatura. Por ejemplo, ¿cuál es la más común? ¿Qué me dicen? ¿Qué propiedades de ciertos materiales conocen ustedes que cambia apreciablemente con la temperatura de los cuerpos?
con el cambio de temperatura? ¿Qué saben? ¿Qué conocen? ¿No están ahí? Cualquier material, Sí, no, no, cualquiera. ¿Qué material sabe La usted? altura, ¿El qué me dijo? Repítame. Bueno, la que me dijo Carlos, creo que está hablando, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué cosa me dijo Carlos? du- la Escriba lo mejor porque el mercurio. exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el mercurio? Que solo mercurio le capté porque mi conexión no es muy buena. El mercurio tiene una propiedad en la que sus dimensiones cambian muy rápida y muy apreciablemente con el cambio de temperatura, de tal manera que el termómetro se reduce de tamaño, reduce su volumen si la temperatura de él baja y se incrementa su volumen muy rápidamente si su temperatura se incrementa. Hay otras propiedades como el color. No sé si han visto los termómetros que se utilizan para los bebés o para los ancianos que no se les puede poner el termómetro en la boca. Entonces, para eso, ¿se acuerdan que hay unos termómetros que son una cinta que se coloca en la frente del paciente y que se observa en una escala cuyo color va cambiando? No sé si la han visto. Entonces, les advierte que se queden con la temperatura en verde. Entonces hay un cambio de color, de rojo, etcétera, y usted se va a quedar. Entonces hay propiedades de las materias que producen cambios en el color, también hay propiedades que producen cambio en la resistencia eléctrica, que eso lo van a ver ustedes después en física 3. Así es como funcionan los termostatos que accionan apagando y encendiendo los aires acondicionados y los refrigeradores, etcétera. O sea, entonces, hay una serie de productos perdón, de materiales que tienen esas propiedades. Nos vamos a quedar históricamente, por razones históricas, con el mercurio que bien mencionó su compañero. Entonces ya tenemos un material. Ya hemos seleccionado, hemos decidido que vamos a usar el mercurio, perdón. El mercurio, ¿por qué? Porque tiene esa propiedad que le permite cambiar apreciablemente. Muy bien, con los cambios de temperatura. Luego de eso, yo tengo que definir, tengo que buscar, voy a calibrar el termómetro. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a exponer a ese material con el que voy a construir mi termómetro, lo voy a exponer a un fenómeno que ocurre a baja temperatura, pero que yo puedo reproducir en cualquier parte del mundo con mucha facilidad. Y ese es el caso de el cambio de fase del agua cuando pasa de líquido a sólido, cuando se congela. El agua está en todos lados y tiene las mismas propiedades. Y entonces hay una temperatura a la cual se congela y es la misma en todos lados. Entonces voy a exponer ese objeto a un proceso a un cuerpo en congelación, en proceso de congelación, o sea, cuando se encuentra en el cambio de pasar de sólido a líquido, cuando se está fundiendo, y voy a ver cuál es el nivel de contracción que tiene, hasta dónde llega, cuáles son las dimensiones de ese trozo de mercurio. Y de alguna manera voy a marcar eso. Luego voy a tomar al termómetro y lo voy a exponer al agua en su punto de ebullición, que ocurre a mucha más alta temperatura y que siempre en cualquier parte del mundo ocurre exactamente de la misma manera. Entonces, eso hará que las dimensiones del mercurio aumenten, pero se va a detener en un punto cuando ya se establece el equilibrio térmico. Entonces voy a marcar ese punto de dilatación del mercurio y ya podré yo definir una escala. Ese es el proceso de construcción de un termómetro. Muy bien. Históricamente hay dos personajes que construyeron dos escalas de esa manera. Vamos a comenzar con Celsius. Celsius lo que hizo es que tomó un tubo capilar de vidrio, ¿verdad? Allí tenemos un tubo capilar. Cerró uno de los extremos. Aquí lo sometió perdón, lo sometió selló esta parte y en la parte inferior lo soldó con un bulbo
que contenía precisamente mercurio. De esa manera, el mercurio quedaba confinado a la cavidad del vidrio y rodeado de paredes rígidas. Lo que lo obligaba, en el caso de cambio de temperatura, obligaba a que se produjera una columna que ascendía o descendía dependiendo de la temperatura a la cual se exponía ese objeto. ¿Ok? Celsius, que era un físico sueco, aquí lo dice, en 1742 fue que produjo ese termómetro. Y aquí está, ¿verdad? Eso está basado en los puntos de ebullición y de congelación del agua. Bien, ¿qué fue lo que hizo Celsius? Bueno, entonces vino Celsius y decidió, ya lo vamos a ver con detalle, que el punto de dilatación, el grado de dilatación, la altura de la columna de mercurio que estaba dentro de su termómetro, eh, la marcó como cero cuando expuso ese objeto a baja temperatura, al punto de congelación. Cuando lo expuso a alta temperatura, al punto de ebullición, esta columna ascendió porque se estaba dilatando y se detuvo cuando alcanzó el equilibrio térmico en una posición que él denominó 100, ¿verdad? En la escala más alta. Al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, hay una diferencia entre los dos. Fíjense bien que eso ocurrió en 1724. Vean que Celsius lo hizo incluso después. En realidad, Fahrenheit lo hizo primero. Entonces tenemos a Fahrenheit haciendo lo mismo, con el mismo termómetro, con los mismos conceptos que les acabo de explicar. Expuso los dos a una baja temperatura y a una alta temperatura, que era precisamente esas mismas fenómenos que usó Celsius. Solamente que él le denominó, lo nombró en el proceso de calibración con valores diferentes. Al punto de congelación le llamó 32 y al punto de ebullición le llamó 212, ¿verdad? Eso como de suerte, fíjense bien, que nosotros tendríamos, aquí está el momento en el que ellos están haciendo eso, toman su termómetro, lo introducen en un cubo de agua, de una mezcla de agua con hielo, eso se encontraba a temperatura de congelación, lo marcaron y después hicieron lo mismo cuando exponían ese termómetro a el punto de ebullición. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda esto. Así tendríamos los termómetros calibrados. Aquí tendríamos la marca de 0 grados, esta que está aquí, para Celsius, y de 100 para Celsius, en el punto de ebullición. Mientras que observen que Fahrenheit le llamó 212 a este punto, a la altura que alcanzó el mercurio expuesto a la temperatura de ebullición, y le llamó 32 a esta de acá, expuesto a esa temperatura. Entonces el problema es el siguiente, el problema con el que nos enfrentamos ahora es el siguiente. Si ahora ellos quieren medir una temperatura entre 0 y 100, que es el rango de calibración de los dos termómetros, por ejemplo, quieren medir cuál es la temperatura normal de un ser humano, entonces eh, tocan el bulbo con sus dedos o lo introducen en la boca de una persona y esto se va a estabilizar a una temperatura, se va a estabilizar a una altura intermedia, por ejemplo, en donde está esta marca verde, se estabiliza allí. Y en los dos va a ser la misma altura. ¿Cuál es el problema? Que tienen numeraciones diferentes. Yo leería aquí más o menos 37 grados, pero no sabría cuál es la temperatura, cuál es esa altura medida en la escala Fahrenheit. Entonces, de lo que se trata es de poder establecer una relación entre las dos escalas. Y eso se hace de una manera muy sencilla. Se utilizan razones y proporciones. Es decir, esta distancia que está aquí, déjenme, esta distancia que está aquí, toda toda esta distancia que estoy marcando aquí, hasta acá, perdón, hasta acá, es a esta otra. En el otro extremo tenemos
una escala análoga, que es esta, una distancia análoga que es esta de acá. Y eso se representa matemáticamente de esta manera. 100 menos 0 es esta distancia. Miren, a 212 menos 32. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cómo se construyen las razones y proporciones? ¿Cómo? Ahora voy a comparar esta distancia de acá, la voy a comparar con esta distancia de acá. Entonces, ¿cómo? TC menos 0 es a TF menos 32. Y se establece esta primera relación. De esa relación básica, usted puede encontrar, despejando, las ecuaciones que nosotros hemos utilizado, que nos han enseñado en secundaria, ¿verdad? Que si yo quiero encontrar cuál es la temperatura a qué temperatura en la escala Celsius equivale una temperatura medida en la escala Fahrenheit, por ejemplo, si yo tengo aquí 80, permítanme, si yo tengo aquí 80 Fahrenheit y yo quiero saber a cuánto equivale eso en Celsius, entonces solo sustituyo aquí en la expresión que fue despejada de esa relación de proporciones y lo multiplico por 5 novenos. ¿Cuánto les da eso? 80 menos 32 por 5 novenos. ¿Cuánto les da eso? ¿Alguien me puede ayudar con el cálculo ahí? 80 menos 32 por 5 novenos. ¿Hay alguien por ahí que me haga ese cálculo? Aló, aló, ¿todavía está alguien ahí? 26.67. Y nos da 26.67, ¿verdad? 26.67. Y ya le vamos a poner grados Celsius. De la misma manera, si usted quiere, por ejemplo, yo quiero saber qué temperatura voy a medir si en un termómetro, perdón, estoy aquí. Yo quiero saber a cuánto equivalen los 37 grados Celsius, que es la temperatura corporal de un ser humano, en Fahrenheit. Entonces sustituyo en la ecuación. Sería 37 por 9 quintos más 32. Vamos a ver cuánto le da eso. A ver, el compañero que estaba haciendo el cálculo, ahora ayúdeme con este cálculo de 9 quintos por 37 más 32. A ver cuánto le da eso. Y sería la temperatura en la otra escala. 38.6. 38.6 me dijo, ¿verdad? Entonces ven, no, creo que damos 88, creo que me dijo. Sí, ¿verdad? Repite. 98. 98. Perfecto, entonces vamos a eso. Pues aquí tendría 98.6 Fahrenheit, ¿verdad? Fahrenheit. Entonces, de esta manera nosotros logramos establecer una forma de pasar de una escala a otra, ¿verdad? Son las ecuaciones que nosotros hemos utilizado, que estamos acostumbrados con las que estamos acostumbrados a trabajar. La diferencia es que ahora sabemos de dónde se originan esas, ¿verdad? Bien, pero todavía tenemos un problema. Yo quiero trabajar con estas escalas que tienen el nombre de escalas convencionales, son las escalas más utilizadas para fenómenos convencionales. Y lo quiero hacer para estudiar fenómenos físicos o fenómenos incluso biológicos, me encuentro con un problema. Permítanme, déjenme que no me deje. Permítanme. Y el problema es el siguiente. Es que hay fenómenos, muchos fenómenos, que ocurren a temperaturas negativas, considerando esas escalas. Por ejemplo, hay eh, animalitos que son capaces de vivir incluso en el espacio, ¿verdad? Hay un animalito que es muy famoso, no sé si lo conocen, el ácaro. El ácaro es capaz de vivir en el espacio, se encapsula a temperaturas tan bajas como las que hay en el espacio, pero también es capaz de vivir, se ha encontrado ácaros en zonas volcánicas,
Entonces, quiere decir que hay fenómenos, si lo vemos desde el punto de vista biológico, que se van a encontrar a temperaturas que están por debajo de los ceros de estas dos escalas. Entonces, bueno, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es el siguiente. Si yo estoy estudiando fenómenos con gases, me voy a encontrar con el siguiente problema. Hay un cierto tipo de gases que se llaman gases nobles. Ahí están el argón, el xenón, el helio, etcétera. Esos gases se llaman nobles porque se comportan matemáticamente como un tipo de gases que se llaman gases ideales. La definición matemática de un gas ideal es esta. Si un gas es ideal, la presión a la que se encuentra ese gas multiplicado por su volumen es igual al número de moles de ese gas por una constante que se llama la constante de los gases ideales veces su temperatura. Vamos a ver, esta ecuación la vamos a usar muchísimo. Entonces vale la pena que nos detengamos acá. La presión, el volumen y la temperatura son los parámetros fundamentales de la termodinámica. O sea, todas las expresiones matemáticas que nosotros vamos a estudiar en esta unidad relacionadas con las leyes de la termodinámica se basan en expresiones matemáticas que relacionan a estos tres. De hecho, se las llama por eso variables de estado. Variables de estado. ¿Y qué quiere decir eso? Pues se llama variables de estado sencillamente porque esta triada de valores, permítanme, esta triada de valores em, se llaman, estas tres se llaman estados, representan o definen a un estado termodinámico, ¿verdad? Cuando una sustancia se encuentra con su temperatura, volumen y presión estables, entonces decimos que ese es su estado termodinámico. Entonces, si se fijan, la presión, por ejemplo, se mide en pascales, que ya hemos visto eso en Física 1. El volumen se mide en el Sistema Internacional en metros cúbicos. El problema es la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Vamos a eso. Supongan que tenemos entonces un gas noble. Estamos trabajando con helio, estamos haciendo cálculos en una industria que se dedica a la fabricación de refrigerantes, a la extracción de gases refrigerantes. Y entonces, en el proceso, imaginen que nosotros estamos trabajando con temperaturas de menos 253 Celsius. Si yo trabajo con Celsius, voy a tener una temperatura de menos 253. ¿Qué sucede? Si yo estoy haciendo un cálculo de la presión a la que debo someter esa masa de helio, que por cierto, la masa se la representa de esta manera, los moles, seguramente ya vieron ustedes eso en química, es una manera de representar a la masa de sustancias, que es la que vamos a utilizar actualmente. Y eventualmente vamos a ver cómo se convierten de moles a kilogramos o viceversa. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión, voy a tener que despejar. Es la expresión matemática que me sirve para estudiar los gases nobles. Entonces voy a despejar y al despejar me voy a encontrar con un valor negativo que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, no existen presiones negativas. Lo mismo ocurre si yo estoy calculando los volúmenes de gas que debo agregar en un recipiente, perdón, y despejo para el volumen en esa ecuación que tenemos ahí. ¿Qué sucede? Que me voy a encontrar con volúmenes negativos, ¿verdad? Aquí me voy a encontrar, si despejamos esa ecuación para el volumen, perdón, me voy a encontrar con un volumen negativo que no existe, físicamente no existen los volúmenes negativos. Entonces significa que necesitaremos una escala de temperaturas que no me genere esos valores, ¿verdad? Esa escala de temperaturas se las conoce como escalas absolutas.